Cuenta la leyenda que en el siglo IX, un ermitaño de nombre Pelayo, al observar unas misteriosas luces sobre el monte, halló la tumba del apóstol Santiago Mayor, y el obispo Teodomiro confirmó el descubrimiento. El rey Alfonso II viajó desde Oviedo para verlo, convirtiéndose así en el primer peregrino de la historia. Este viaje inauguró la primera ruta jacobea, hoy conocida como el Camino Primitivo. A partir de los siglos X y XI, la devoción se extendió por toda Europa, convirtiendo a la ciudad en uno de los grandes centros espirituales y culturales de la cristiandad medieval. La peregrinación es una práctica religiosa universal desarrollada en las culturas paganas clásicas y en las regiones asiáticas, y si bien en el caso medieval posee algunas características propias, mantiene puntos en común con otras religiones. Para los peregrinos que trazaban su propio rumbo, no era raro que tras esta vivencia se produjera una conversión, un radical cambio de actitud ante el mundo. Los peregrinos vestían una indumentaria distinta, no querían ser confundidos. San Isidoro de Sevilla definió al peregrino como el que se encuentra fuera de la casa, por el desarraigo, la renuncia a su terruño que estos experimentaban. Se podría decir que entraban a una comunidad monástica. Para el surgimiento de las peregrinaciones fue relevante la importancia que la Iglesia le dio a las reliquias o restos en general de santos, mártires y milagros. Por suerte para nosotros, estos hechos quedaron registrados en el siglo XII, más específicamente en el año 1137, Diego Belmírez, obispo de Compostela, ordenó elaborar el Codex Calixtinus. Es una compilación de 5 libros y se le dio este nombre Calixtinus por el Papa Calixto II, quien hizo el Camino de Santiago siendo cardenal. En dicho libro se reúnen sermones, himnos, relatos de la tradición de Santiago Mayor, milagros, textos litúrgicos, piezas musicales relacionadas con el apóstol Santiago. El Códex abre con una copia de una carta que habría mandado el Papa Calixto II a Diego Belmírez, certificando que los restos de Santiago se encuentran en Compostela. En el libro 2 del Códex se encuentran los milagros, y uno de estos más difundidos ocurrió en Santo Domingo de la Calzada en el siglo XIV, donde un matrimonio alemán y su hijo se dirigían a Santiago de Compostela, y en Santo Domingo se alojaron en un mesón. La hija del posadero se enamoró del joven, pero ésta, al no ser correspondida, decidió vengarse de él, introduciendo en el equipaje una copa de plata. Cuando se fueron de la ciudad el matrimonio y su hijo, la joven denunció el robo, y al ser capturado, le encontraron entre sus pertenencias la copa, y es así como fue acusado de robo y condenado a la horca, ya que este era el castigo para dicho delito. Al día siguiente, sus padres fueron a ver el cuerpo de su hijo, que aún colgaba de la horca, y para sorpresa de todos, su hijo estaba vivo, y les contó que el mismo Santo Domingo de la Calzada le sostuvo manteniéndolo con vida, aguantando el peso de su cuerpo para evitarle la asfixia. Los padres fueron rápidamente a contarle el milagro al alcalde de la ciudad, quien en ese momento se disponía a cenar aves de corral. Al escuchar la historia, el alcalde se burló de ellos diciendo de forma irónica: «Vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que me voy a comer». En ese mismo momento, las 2 aves asadas recobraron sus plumas, saltaron del plato
y comenzaron a cantar y cacarear alegremente. Ante esta evidencia del doble milagro, las autoridades descolgaron inmediatamente al joven inocente y lo entregaron a sus padres. Este acontecimiento caló tan hondo en el Camino de Santiago que fue declarado bien de interés cultural inmaterial. Actualmente, si se visita la Catedral del Salvador de Santo Domingo de la Calzada, podrá ver en su interior un gallinero gótico del siglo XV, donde viven permanentemente un gallo y una gallina, los cuales se cambian cada mes, y los peregrinos consideran un símbolo de buena suerte escuchar cantar al gallo durante su visita. En la Edad Media, emprender una peregrinación era una aventura extrema y peligrosa. Muchos caminantes no esperaban volver a casa. Por ello, antes de partir, era habitual que redactaran su testamento y se despidieran de sus familias. Los peregrinos eran víctimas de asaltos y asesinatos, así como también podían contraer enfermedades y epidemias, timos y estafas, exigencias de peajes, accidentes y desorientaciones. Es por esto que Alfonso X, en 1255, estableció que los peregrinos que recorrieran la ruta jacobea eran sus protegidos y eran poseedores de privilegios de seguridad, y así crearon normas que garantizaban a los peregrinos los bienes que poseían durante el camino. Igualmente, en el Foro Real se instaba a los alcaldes a atender las demandas de los peregrinos por los daños que pudieran sufrir por parte de hospitaleros y mesoneros, y que en caso de no cumplir con la justicia, deberían de pagar el doble todo daño que pudiera haber sufrido el peregrino. El texto alfonsino distinguía al ladrón del camino del ladrón que robaba fuera de él. El que robaba al peregrino, la pena era más extrema, se pagaba con la muerte. El Camino de Santiago fue testigo, sin duda, de diferentes historias vividas por cada peregrino, así como también de aventuras, riesgos, milagros. Al día de hoy sigue siendo visitado por miles de peregrinos de diferentes partes del mundo. Tal vez sin los riesgos que podrían encontrarse en la Edad Media, pero con la misma pasión por llegar a este lugar donde se hallan los restos del apóstol Santiago y diferentes reliquias que son veneradas por estos. Muchas gracias por la atención de los presentes.